Sigo andando a toda velocidad, porque soy capaz de luchar contra el viento. Se titula A toda velocidad, una de las canciones que más sonaron del grupo leonés Los Flechazos a principios de los 90. Se abrió pronto camino entre otras bandas como Brighton 64 o Los Elegantes, que veneraban el movimiento mod londinense. Aquellas scooters, la Vespa o los guiños a la música de los años 60, a The Who, Quadrophenia, formaban parte de su ADN. 30 años los que lleva Alice Cooper, porque luego así se llamó su banda, Cooper, en el mundo de la música, y lo hará con un gran concierto el 13 de febrero en La Riviera. Enhorabuena. Enhorabuena también a Jorge Pérez, que venera sobre todo la música negra con su grupo Patás y rinde tributo a Michael Jackson. Hace llevar el funky de Thriller al flamenco y los ritmos afrocubanos. Bienvenidos a la hora cultural. En unos minutos se va a sentar con nosotros Alice Cooper, que además de ese concierto que hemos anunciado, va a presentarnos este disco, un recorrido por esos 30 años viviendo de la música, entregado a su gran pasión desde que era un adolescente, el músico leonés. Damos la bienvenida ahora a un músico que nació en Boston, se crió en Madrid y bebe de muchas culturas. Bienvenido, Jorge Pérez. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, ¿Michael Jackson estaría entre tus pasiones musicales? Sin duda, lo estuvo cuando yo era adolescente y cuando me empecé a dedicar profesionalmente a esto, pues no pude evitar hacerle un tributo, ¿no? Es una gran influencia para mí, sí. Pues del disco que hemos presentado de Cooper y Los Flechazos, la primera formación de Alice Cooper, a este otro disco, Patás Plays Michael, a Tribute, un homenaje al músico desaparecido, y recuperamos el gran éxito del 82, Thriller. It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. Jorge, te vemos en la percusión, pero eres el alma mater de Patás, ¿no? Sí, la banda es más que una banda de tributo. Llevamos ya 4 discos, el próximo saldrá el 1 de marzo. Y bueno, sí, soy el percusionista, pero soy el compositor, el diseñador de las gorras y el que alquila las furgonetas. O sea, soy el que hace todo, Patás a día de hoy, sí. Además tienes unos conciertos ya cerrados, tanto en Barcelona como en Madrid próximamente, sí. Donde imagino que ponéis en el escenario este repertorio, ¿no? Correcto. Es el 1 de marzo también, el día que sacamos el disco. Tocamos en Barcelona, en la sala Luz de Gas, en el arranque del festival Black Music Festival, y nos han pedido como Black Music Festival, que es tocar el tributo nuestro a Michael Jackson. Sí. Y en marzo también estaréis en la sala Clamores de Madrid, si Correcto. no me equivoco. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos a otro de los hits de ese disco? Bueno, antes quiero enseñar algo al espectador que le va a sorprender. Vamos allá. Decíamos que Jorge Pérez se lleva el Thriller al flamenco, a los ritmos afrocubanos. Fíjense qué elementos incorpora. Oímos la voz, pero ahora se van a incorporar en primer plano las palmas y el taconeo. ¿Cómo se os ocurre esto? Bueno, básicamente porque mis influencias son variadas. He tenido la suerte de estudiar en Cuba, estudiar en Estados Unidos y vivir en España. Entonces, cuando me pongo a componer y hacer un arreglo de un tema, si eres honesto contigo mismo, te salen tus raíces y tus influencias. Y el flamenco es una de ellas. Vamos a traernos a toda pantalla este momento. Ella es la bailaora Lidón Patiño, si no me equivoco. Correcto. ¿Y te van a acompañar ellos en el escenario tanto en Barcelona como en Madrid? Sí. Somos una banda bastante estable en cuanto a la formación. Y sí, cuento con muchos de los músicos que yo admiro del panorama español. Y Lidón Patiño es una de ellas, sí. Bueno, ya habéis estado en Canadá recientemente y creo que ha sido una sorpresa lo que les habéis ofrecido, ¿no?
Bueno, más bien lo que nos pidieron. Yo he hecho... Patax realmente es un paraguas bajo el cual yo hago muchas cosas. Algunas de ellas son las que estamos hablando ahora, otras son más pintorescas. He hecho percusión corporal, he hecho mucho tipo de cosas, ¿no? Y en Canadá nos pidieron que tocara un villancico sobre nalgas de gente, porque es una idea que tuve anteriormente, donde yo, de alguna forma, decía que la música está en todas partes, y todas partes es todas. Y si eso se cumple, ¿por qué no en una nalga? Y entonces ahí, eso me pidieron en Canadá. Pues vamos a ver a Jorge Pérez tocando la percusión. Bueno, ¿has recibido alguna crítica? ¿Cómo alguna? Pues muchísimas, porcentualmente mucho menos que alabanzas o halagos, pero sí. Por alguna razón, las abanderadas del feminismo dan por hecho, muchas de ellas, yo estoy completamente a favor de la lucha contra la igualdad, o sea, a favor de la igualdad de las mujeres y hombres, etc. Pero muchas abanderadas del feminismo, digo, han pensado que cuando hay una nalga y un tanga, eso tiene que ser una mujer. Cosa que, como se pueden ver en los vídeos, no es así, ¿no? Entonces me cayó muchas críticas de feministas pensando que yo era un machista que estaba tocando sobre mujeres cuando no era así. Entonces sí, muchas críticas, pero fue divertido porque me pude defender bien. Bueno, ¿por qué no volvemos a este disco, Patax Plays Michael, a Tribute, con otro de los temas que descubrimos en el disco Bad de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel? Jorge, tú tienes formación cubana, has estado con un maestro muy especial y luego estuviste en Berklee College, ¿no? En Boston. No se te escapa una, efectivamente. Bueno, he indagado un poquito por ahí. Muy bien, sí, pues correcto. He estudiado en Cuba con José Luis Quintana Changuito, que es una institución en la música cubana, en el timbal y en la percusión. Y luego me he formado en Berklee, sí, efectivamente, en Boston. Entonces, bueno, como decía antes, cuando te pones a componer, si eres honesto contigo mismo, mucho más allá de lo que crees que puede pedir el mercado, sino más bien lo que te sale a ti, no tiene más remedio que sacar esas influencias. Te sale lo cubano, te sale el jazz americano y te sale el flamenco, y eso es lo que es el disco, ¿no? Una mezcla de todo eso. Bueno, pues vamos a recuperar otro tema con tu permiso, con un toque también pop, porque nada se va a sentar con nosotros Alice Cooper, que cumple 30 años en la música, primero con los Flechazos y luego con su banda Cooper. Vayamos a Billie Jean. Temas que por su contundencia compositiva, ahí estaba Michael Jackson, pero estaba Quincy Jones, dan para llevártelas a tu terreno en muchos estilos, ¿no? Sí, los temas de Michael Jackson son como un buen filete argentino con un poquito de sal y ya. O sea que estoy utilizando un material muy bueno para arreglar. Pero bueno, más que hacer digamos una versión al uso, les he dado la vuelta, les he puesto para atrás arriba y me los he llevado. Por ejemplo, el Billie Jean este es una bulería, ¿no? Que en principio no tiene mucho que ver, pero sí. Anúnciame lo próximo que tiene que ver con un concierto que diste en el Teatro Calderón. Efectivamente, pues hemos grabado el último disco en riguroso directo, haciendo gala de que somos músicos de jazz. Y los músicos de jazz tocan una vez y eso es lo que queda, ¿no? Ese es un concepto de jazz que me gusta mucho. Entonces tocamos un concierto en el Teatro Calderón en directo, rodeamos de cámaras y de micros todo el teatro. Y esa grabación es nuestro próximo disco, que saldrá, como digo, el 1 de marzo, que se llama A Night to Remember. Jorge, sigue con nosotros porque ya hemos desgranado un poco Patax Plays Michael. Vamos ahora a presentar este doble disco, son 30 años de carrera de Alice Cooper, que además trae un concierto aquí en Madrid, creo que está todo vendido en la Sala Riviera el día 13 de febrero. Ole. Y nos volvemos a sus influencias londinenses, a ese movimiento mod, y él se va a la cuna con este tema, Hyde Park.
semana llegando a su fin. Yo me pasé. Bueno, damos la bienvenida a Alex Cooper, que vienes de León, ya para conquistar Madrid en nada, en semana y media, ¿no? Ahí estaremos, sí, dentro de muy poquito en la Riviera. Creo que está todo vendido. Sí, es verdad, la gente que se haya quedado sin entrada no va a poder acceder al concierto. Estamos escuchando Hyde Park, que vas a tocar en ese concierto, también está en este disco que sacáis ahora. Cuéntanos cómo querías celebrar estos 30 años. Qué difícil sintetizar en 24 canciones 30 años de vivencias, 2 bandas, diferentes formaciones. Ha sido una buena idea recopilarlo, enseñar que hay un hilo conductor desde los Flechazos hasta Cooper, desde mis 17 años hasta mis 48. Muy contento estoy del disco. En esa canción hablabas ya de tu rebeldía hacia lo que es el mundo serio, el mundo de la gente seria, y de alguna forma mantener viva tu pasión por la música desde que eras un adolescente, ¿verdad? Sí, yo os estaba escuchando la entrevista antes, muy interesante, y pensaba qué diferentes son las escuelas, cómo cada uno se acerca al hecho artístico de la música con una perspectiva, y qué interesantes son todas, ¿no? En mi caso yo siempre me he sentido mucho más activista musical que músico con mayúsculas. A mí me interesaban también todas las disciplinas que había alrededor, por eso me interés por hacer programas de radio para difundir la música que me encantaba, hacer pues fanzines, hojas informativas, ahora incluso tengo una editorial de libros de música, hago todo, o sea, me interesa todo el submundo que hay alrededor del pop, ¿no? El hábito hace al monje, y si Joaquín, el realizador, nos da un plano de Alex Cooper, descubriremos que tiene una camisa preciosa, atada hasta el último botón, una gabardina, el corte de pelo, pero el propio Alex Cooper, en una de sus primeras apariciones en el año 89 en esta casa, en Televisión Española, daba ya 4 apuntes de lo que era el movimiento mod. La gente mod es una gente muy activa, y entonces es una manera de demostrar que aún en una ciudad de provincias existe creatividad. ¿Y el nombre de los Flechazos de dónde viene? El nombre de los Flechazos viene de nuestra admiración por un artista de pop art, Jasper Johns, que hacía cuadros basándose en toda la simbología de flechas y de dianas y tal. Bueno, las flechas siempre han sido un símbolo dentro del humor también. Me repitieron mis amigos que era peligroso hacer lo que me digan las estrellas, que las botellas de... Esto lo cantaste ayer, Surf de la Botella. Fíjate, qué tiempos. Sí, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Parecido, la verdad. Hay muchas cosas en las que me veo exactamente igual, con esa ingenuidad que sigo llevando por bandera. Bueno, ha sido un ejercicio interesante enfrentarme con las canciones de hace 30 años, ver cuáles eran mis sueños o mis metas, y bueno, valorar a ver hasta qué punto he conseguido lo que quería o no. La verdad es que he tenido una vida muy entretenida y muy divertida en estos 30 años, y estoy muy contento del resultado. Creo que este tema no está en el recopilatorio de Cooper, no sé si sonará el día 13 en la Sala La Riviera de Madrid, pero el tema que sí está y que va a sonar va a ser Suzette. Nació cuando la guerra iba a acabar y las calles del Soho son su hogar. Ella no es para ti, ella no es para ti. Las chicas listas saben elegir. Alex, además hicisteis muy bien los grupos que hemos mencionado al principio, Brighton, Los Elegantes. Cantabais en español, recogíais esa influencia, pero apostabais también por la cultura española. Sí, veníamos de... yo venía de escuchar los grupos que me encantaban de la nueva ola, grupos de guitarras que habían aparecido en Madrid y en Barcelona, y yo era un fanático de Los Secretos, de Los Pistones, de todas esas bandas, y yo había nacido a este mundo escuchando música cantada en español. Yo no sé si fueron Tequila, como todos decimos, los primeros que nos enseñaron, que tuvieron que venir 2 argentinos maravillosos a decirnos, oye, que se puede hacer rock and roll en español, pero cuando yo amanecí en esto ya había una pequeña tradición de música, y también no podemos olvidar los grupos de los 60, los Salvajes, los Cheyennes, los Brincos, que bueno, eran como el caldo en el que yo mojaba ahí el pan para aprender a hacer mis cosas. De esos grupos que ha mencionado ahora mismo Alex Cooper, damos cuenta en la serie documental que tiene nuestro compañero Antonio Moreno Álvarez en Música Ligerísima todos los domingos aquí por la 2. Vayamos con Chica de Mel. La gente aplaude sin cesar al autor por su valor al combinar el color, pero yo prefiero fijarme en la marca de tu bañador. La
La chica de Mel sonará el día 13. ¿Y quién te acompaña en el escenario, Alex? He montado una banda especialmente diseñada para recuperar el repertorio de los Flechazos, con sección de metal, con un trío de metal y con un organista que hará el papel de ese órgano Hammond que tanto nos gustaban los Flechazos, y una banda también como polivalente que también pueda tocar el repertorio de Cooper. Pero estoy muy contento, muy feliz de poder anunciar que tanto Elena Iglesias, que era la teclista, miembro original del grupo de los Flechazos, como Héctor Escobar, el bajista, han aceptado la invitación para sumarse a esta celebración y tocar una canción cada uno con nosotros. Estupendo. Los Flechazos tuvo pues su pequeña historia hasta el año 98, fue una historia importante. Fue un grupo abanderado de lo que significó pues la música indie, muy radiados en no la radio fórmula, sino a veces en las radios más punteras y vanguardistas, por ejemplo la Radio 3. Vayamos ahora mismo con la transición que tú haces a Cooper. A principios del 2000, Alex Cooper se presenta como Cooper. Sé de un lugar cerca del sol, donde la luz tiene color, un tono dulce de miel deshaciéndose. Esta es una actuación del 2004, Cerca del Sol. ¿Habría diferencias entre Cooper y Flechazos, Alex? Había diferencias sonoras en el sentido que ya no utilizamos los mismos instrumentos, pero sobre todo había una diferencia de concepto básica. Yo elegí el nombre de Cooper porque me sentía como Gary Cooper, solo ante el peligro. Yo venía de tocar en una banda y estar arropado por mis amigos de instituto, por mis compañeros, por mi pareja en aquel momento tocando el órgano, y de repente me encontré yo solo, con mi guitarra y teniendo que hacer un proyecto que me daba mucha libertad, pero cada vez da un poquito de vértigo. Entonces yo creo que esa es la diferencia principal. Y además una evolución sonora, ¿no? Yo he descubierto que en uno de tus últimos discos, canciones como Mi Universo, tiene esos sonidos que a veces uno hace guiños a otras culturas. Vayamos con esa canción que acabo de mencionar, Mi Universo, de Cooper. Encendido, será como intentar que las horas no sepan pasar, como no. Y pasaste por Radio 3. Has tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no, Alex? Yo creo que la prensa la prensa especializada sí que ha entendido tu proyecto, tu concepto, ¿no? Sí, yo me siento un músico afortunado porque he podido desarrollar mi carrera en un país en el que hay medios de comunicación que le prestan atención a este tipo de sonidos. Son unos medios determinados, pero si ellos no existieran, artistas como yo no podrían haber sobrevivido durante 30 años y tener su público y su pequeño circuito de salas, con sus picos de popularidad más altos o no tan altos, ¿no? Yo la denominación que le doy a todo esto es la resistencia sonora. Hay una serie de artistas que hemos consagrado nuestra vida a la música durante 20 o 25 años y hemos escrito la banda sonora que debería haber sido la banda sonora de este país, y estamos siempre dándole una segunda oportunidad. Jorge, ¿te da envidia cuando Alex pertenece a esa generación que empieza a mediados de los 80, él en concreto en el 86, todavía con el soporte del vinilo, ya aparecía el CD, con las compañías de discos apostando por los grupos? ¿Te da envidia ahora que vosotros pertenecéis ya a otra escena musical, en cuanto a negocio además? Pues la verdad es que sí, lo que pasa es que, bueno, según moría esa industria, nacía el YouTube. Si pudiera quedarme con las dos cosas sería ideal, pero no sabría elegir. A mí, por ejemplo, YouTube me ha dado mucha exposición, y desde mi casa, en pantuflas, estaba llegando a todo el mundo, ¿no? Sin tener que coger carretera. Entonces, no sabría cómo decirte. En tu caso, la transición a esa nueva escena que hemos apuntado, ¿cómo has encajado todo? Yo he vivido muy en primera línea el asunto de las nuevas tecnologías y me parece muy interesante lo que apunta él, porque ha cambiado la perspectiva, la manera de escuchar la música, pero también son instrumentos que puedes utilizar a tu servicio, y es interesante mezclar todo lo que tiene de visual, que es un aspecto que yo he trabajado muchísimo en la propuesta mía, con videoclips así. Ahora mismo me viene a la cabeza una aventura que hicimos con el disco, precisamente, que sonaba
Mi Universo, organizamos una gira virtual de 10 conciertos, de 10 presentaciones de canciones, 10 videoclips por internet. Era una gira que los fans nos seguían cada día en un portal musical y utilizar todos esos guiños siempre está muy bien. Además, hechos por un realizador estupendo, Marigorta, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es Juan Marigorta. Juan Marigorta. Él se trabajó los 10 videoclips de canciones y fue como un soplo, ¿no? Una novedad. Yo lo viví como casi con la alegría de los pioneros, ¿no? Bueno, pues yo estoy convencido que también Alex Cooper ha vivido con mucha alegría cómo se ha seguido la historia de los flechazos de Cooper en propuestas expositivas. ¿Qué estamos viendo, Alex? Son imágenes de una exposición que hubo en León, en el Purple Weekend, que recogía una exposición antigua que nosotros habíamos preparado cuando celebramos el 10º aniversario del grupo, donde había pues toda la memorabilia. Somos apasionados de todo ese mundo de memorabilia y parafernalia absolutamente 60s. Uno ya es como objeto de culto casi, ¿no? Por los seguidores del movimiento mod, por los seguidores que apuestan por el pop, ese pop transparente, efervescente, con guiños a los 60, ¿no? Pues a mí me resulta curioso y a la vez me resulta natural porque yo empecé en todo esto del fanatismo musical de la misma manera. Ajá. Yo mantuve la idea de que mi grupo seguramente tendría sus discos en las cubetas de las tiendas de segunda mano, pero que los chavales lo buscarían igual que buscaba yo los antiguos discos de mis grupos de los 60 perdidos, ¿no? Entonces sí que nunca jugué la carta de ser un artista marginal o un artista maldito, porque en el fondo los flechazos nacieron para cambiar el mundo y para comérnoslo todo, con lo cual fue un craso fracaso. Pero bueno, en realidad triunfamos en el sentido de que la gente que ha envejecido bien la música de los flechados y que la gente nos recuerda con mucho cariño. Pues nos vamos a quedar con esa última reflexión de Alex Cooper. Muchísimas gracias por venir a la Hora Cultural, que nos ha traído el disco Pop Corner, disco que recorre la historia de los flechazos y de Cooper con todos los temas que van a sonar en ese concierto del 13 de febrero. ¿Va a haber más conciertos después de la Riviera? Nos gustaría mucho aprovechar todo este año para celebrarlo. Gracias, Alex. ¿Y los próximos de Jorge Pérez y Patax, Luz de Gas, en Barcelona? Y exactamente, 18 y 19 en Clamores, aquí en Madrid. Clamores en Madrid. Gracias. Yo quería aprovechar para regalarte esta camiseta porque te curras mucho los programas y es una maravilla para la cultura. Nos curramos todo el equipo. Así que todo el equipo. Muchísimas gracias, arrugada, Jorge. pero oficial de la Patas. Camiseta de Patas. Encima la corbata y el traje no me la voy a poner ahora mismo, pero luego, en cuanto me lo quite, me la pruebo. Creo que es tu talla. Y me la quedo. Muchísimas gracias. Muy amable. Pues nos vamos a despedir con un guiño que hacemos a Alex Cooper por esos 30 años de carrera, y quien le va a dar paso es un colega de la profesión, tal vez se acordará de un momento que ocurrió hace 25 años. Nos vemos mañana, gracias por acompañarnos. ¡Chao! Lo que viene a continuación no es una onda, es una auténtica flecha musical. Bueno, yo diría que un flechazo musical. Sí, y además vienen a toda velocidad desde León, ¿te parece? Es su presentación aquí en Televisión Española, Los Flechazos.